Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Como bien estamos de pie, vamos a inclinar nuestros rostros y a aprovechar esa postura para así implorar que el Señor nos hable en esta noche. Oremos. Padre, venimos ante tu presencia con acciones de gracia, Señor, por otro tiempo más que tú nos concedes delante de tu palabra, Señor, guiados por tu Santo Espíritu. Gracias porque podemos, Señor, de manera congregacional, corporal, adorarte, Señor, y exaltarte por lo que tú has hecho, por lo que haces y lo que harás. Gracias, Señor, por ese tiempo que tú nos permites tener, a la vez que te imploramos, Señor, y te rogamos que tú hables en esta noche. Que todo lo que salgan de mis labios, Señor, sean simple y llanamente tus palabras, tus pensamientos, Señor, tus verdades, las que se pronuncien y no las mías. De igual forma, Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre mis hermanos para que ellos puedan también entender el texto y a la vez escuchar la voz de tu Santo Espíritu en cada uno de ellos, Señor. Te damos las gracias infinitas por ese tiempo y pedimos tu dirección, que tú vayas delante de nosotros. Y es gracias a los méritos de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Si tienen su Biblia, pueden acompañarnos a el Evangelio de Mateo, al capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Como ya es costumbre, seguimos con nuestro estudio, nuestra exposición sobre el Sermón del Monte. Y hemos estado desarrollando en las últimas ocasiones el capítulo 6 del Evangelio de según San Mateo. Ya viene siendo la segunda porción de 3 porciones, si se puede dividir de esa forma, del Sermón del Monte. Y como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, pero vale la pena recalcarlo nuevamente, el capítulo 6 es un capítulo especial porque comenzamos a ver de forma práctica cómo debemos nosotros ejercer nuestra piedad delante de los hombres. De hecho, la idea principal de estos pasajes es el cristiano y la implementación de su fe. Y habíamos dicho que el versículo primero era fundamental en entender la porción que estamos desarrollando, porque ahí es donde nos da la advertencia, ahí es donde nos da el mandato principal, que es guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Y Jesús nos advierte que no debemos hacer nuestra justicia, es decir, no debemos de implementar estos actos o acciones, mejor dicho, piadosos con la intención de ser visto por los hombres, sino que todo lo contrario, debe cumplir el propósito por el cual el Señor nos los dio en primer lugar, que fue para la edificación de la iglesia y para la gloria de su nombre. Nosotros debemos cuidarnos de no exhibir los actos piadosos con la finalidad de buscar los elogios y la admiración de los hombres. Y quienes hacen tal cosa, el Señor reiteradamente en este capítulo les llama hipócritas y les reitera el hecho de que tales actos no tienen validez, no tienen importancia delante de los ojos del Señor. Y él utiliza 3 ejemplos para, vamos a decir, desarrollar esta idea. Y él utiliza el ejemplo primeramente de la limosna, el cual ya nosotros vimos. Utiliza el ejemplo de la oración, que vamos a seguir viendo en esta noche. Y concluye esta porción al final del versículo, al final del versículo 18, donde termina con la porción que habla acerca del ayuno. Y como bien habíamos dicho, la exposición de hoy va a ser una continuación de la que hicimos la última vez que desarrollamos este pasaje, la cual nosotros habíamos titulado Los requisitos para la oración. Y la idea de cuáles son los requisitos de la oración viene del hecho de cuáles son las condiciones que Dios pone de antemano para que nuestras oraciones puedan ser atendidas. Sabemos que su omnisciencia y en todo su poder Dios escucha todas las oraciones, pero una cosa es escuchar las oraciones y otra es atenderlas, es decir, acudir o responder a la plegaria o a la solicitud que se hace por medio de la oración.
Y habíamos dicho en la primera ocasión que si queremos que nuestras oraciones sean atendidas por Dios, primero tenemos que tomar en cuenta el lugar de nuestras oraciones. Y vemos en los versículos 5 y 6 que el Señor nos enseña que primeramente tenemos que procurar no una audiencia terrenal, es decir, no orar con el propósito de que los hombres nos vean y llamar la atención de los hombres, sino orar con el propósito de que Dios sea quien mire nuestras oraciones con la intención de que nuestra audiencia sea una audiencia celestial. En esta noche vamos a seguir esa misma línea y vamos a ver que como requisito para que nuestras oraciones sean atendidas, que importa cómo nosotros pronunciamos nuestra oración o cómo nosotros presentamos nuestra oración delante del Señor. Y esto es lo que comprende los versículos del 7 al 8 que vamos a ver en esta noche. Y Dios mediante, la próxima vez que nosotros nos reunamos, vamos a ver la conclusión, y es el hecho de que Dios también mira el contenido de nuestra oración, y ese comprende los versículos 9 al 15 que trata con el famoso el Padre Nuestro, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Pero el enfoque de esa noche va a ser en los versículos del 7 al 8. Así que si tienen su Biblia, Mateo capítulo 6, leemos las palabras que aparecen aquí. Mateo 6, versículo 7 dice: y orando, vamos a leer a partir de versículo 5 solamente para entrar en contexto. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entre tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Que el Señor bendiga su santa palabra. ¿Cómo debemos orar o cómo debemos presentar nuestras oraciones delante del Señor? En el texto vemos dos formas esenciales de cómo nosotros debemos presentar nuestra oración. Número uno, el Señor nos advierte cómo no debemos hacerlo, y es que no debemos orar o no debemos presentar o pronunciar nuestras oraciones como lo hacen los gentiles. Y en segunda parte, en el versículo 8, vemos la afirmación o la corrección de cómo sí debemos orar, y es el hecho de que debemos orar como si fuéramos hijos de Dios. Y esos son los dos puntos principales que vamos a desarrollar en esta noche. Lo primero que vale la pena recalcar es que cuando vemos que no debemos orar como los gentiles, es importante recalcar de que aquí el Señor hace un paréntesis en su exposición. De hecho, si hubiera seguido la tendencia que hace con el ejemplo de la limosna y del ayuno, el Señor debió de haber concluido su tema o su exposición en el versículo 6, como era de costumbre. Pero vemos aquí en el versículo 7 que Él hace un paréntesis y decide abundar más. Y dice aquí, y orando, o sea, abundando sobre el tema de la oración. ¿Por qué? Porque el Señor entiende y sabe la importancia que es el tema de la oración para la vida de cada uno de nosotros. Él entiende que amerita y es necesario que nosotros como discípulos de Cristo tengamos estos principios claramente presentes en nuestros corazones y afincados en nuestras mentes, el hecho de la importancia que es la oración. Él no hace este paréntesis cuando habla de la limosna. Tampoco lo hace cuando habla acerca del ayuno. Única y exclusivamente vemos este ejemplo aquí en la oración. Y si Jesús entiende que nuestra oración puede mejorar, porque al final de cabo esa es la razón por la cual Él abunda más, porque Él entiende que hay más que podemos hacer. Y si el Señor Jesucristo entiende que nuestra oración puede mejorar, entonces nuestra oración debe mejorar. Y la realidad es que no oramos lo suficiente. Necesitamos orar más. Pero no solamente necesitamos orar más como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, también necesitamos orar mejor. Y eso es lo que el Señor está planteando en estos versículos y va a seguir en lo adelante hasta el final de la oración del Padre Nuestro.
Pero aquí vemos dos frases que el Señor utiliza en el versículo 7, que son muy interesantes y que debemos tomar en cuenta. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Y después dice que piensan que por sus palabrerías serán oídos. ¿Y cuáles son estas dos palabras? Primeramente vemos aquí que el Señor dice que los gentiles emplean de vanas repeticiones para que sus oraciones sean escuchadas. La palabra vanas repeticiones es una sola palabra en el griego y es la palabra batalogeo y significa repetir ociosamente. Específicamente habla de palabras inútiles y sin sentido. Y si se pudiera traducir de otra forma, pudiera traducirse como balbucear o tartamudear a duras penas o hacer sonidos con nuestras bocas que no tienen ningún significado, que no tienen ningún valor, que no comunican absolutamente nada. Son simple y llanamente palabras y sonidos que son exclamados al aire. El sentido de esta frase nos hace entender que son frases carentes de significados y mecánicamente repetitivas. Y a esto es lo que el Señor se hace referencia cuando dice que no empleemos, como los gentiles hacen, de vanas repeticiones, de frases que carecen de significado y son estrictamente mecánicas y repetitivas. La palabra palabrerías es más sencilla y lo que significa es muchas palabras, o sea, hablar largamente o utilizar gran abundancia de palabras en muchos casos sin ser necesario. Ahora, ¿cuál es el problema con esta práctica? A simple vista pudiéramos decir que lo que Jesús está haciendo es condenando la repetición o las repeticiones en nuestras oraciones. Pero esto contradice la práctica que se nos enseña en las Escrituras y que incluso vimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, versículo 44, nos dice que el Señor, y cito textualmente, dice, y dejándolos se fue de nuevo, hablando del Señor Jesucristo, y dice, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Este fue en el momento en que el Señor Jesucristo estaba orando en el jardín de Getsemaní. Pero también vemos en Lucas capítulo 22, 44, que el Señor Jesucristo también oraba con intensidad. Y la misma oración en el jardín de Getsemaní, fíjense cómo en Lucas la presenta y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas capítulo 6 versículo 12 nos enseña también que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea que el problema principal o lo que el Señor plantea aquí sobre la oración de los gentiles no es el hecho de que ellos repitan palabras. Este no es el problema, porque vemos claramente que fue una práctica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué la repetición no es el problema? Sencillo. Cuando nuestras oraciones son, número uno, puntuales, es decir, que tienen un propósito en específico. Cuando nuestras oraciones son bíblicas, conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nuestras oraciones sean llevadas a cabo por medio de la fe, la repetición no se convierte en un estorbo, sino que todo lo contrario se convierte en una afirmación de la dependencia que nosotros tenemos de Dios. Si algo se está haciendo correctamente, no es malo que se siga repitiendo si se sigue repitiendo correctamente. Y el Señor Jesucristo nos habla más abundantemente sobre esto en la parábola de la viuda y el juez injusto que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Y los voy a leer textualmente para que vean a lo que me refiero. Dice el versículo primero del capítulo 18 de Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Desde antemano Lucas nos dice cuál fue el propósito de la parábola, y era el hecho de que como seres humanos necesitamos orar constantemente y sin desmayar. Y esta es la parábola que dijo Jesús, versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y fíjense cómo agrega en el versículo 8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Hombre, hallará fe en la tierra. Y aquí nosotros vemos cómo el Señor emplea de esta parábola precisamente para recalcar el hecho de que esta viuda vino delante de este juez injusto, con una petición recurrente, insistente. Sin embargo, consiguió lo que ella buscaba. La petición de esta viuda fue puntual. Ella vino con un propósito, y ese era que el juez le haga justicia con su adversario. La petición de esta viuda también fue acorde a la voluntad de Dios. Ella no pidió algo que fuera pecaminoso, que no fuera digno, todo lo contrario. Ella clamó al carácter de Dios, apelando a que se le haga justicia. Y por ende también su petición fue con fe. Ella acudió al juez porque ella sabía y creía que el juez tenía la capacidad de hacerle justicia y que era la persona indicada a la cual ella debía de acudir. Y vemos que el Señor, el juez en esta parábola, accedió y contestó la solicitud de aquella viuda. Entonces, si las repeticiones no es el problema de las oraciones que aquí plantea el Señor Jesucristo, que son las oraciones de los gentiles, ¿cuál es entonces el problema? Y el texto nos lo dice claramente. Dice: el problema aquí son que son vanas repeticiones. ¿Y qué significa vano? El diccionario de la Real Academia define vano como algo hueco, algo vacío, algo que le carece solidez. También define vanidad como algo infructuoso e inútil. Y esto es idéntico, o si pudiéramos ilustrarlo de una forma, sería lo semejante a tú ir al supermercado, comprar un cartón de huevo y que todos los huevos sean huecos, que no haya en él sustancia, que no tenga yema y que no tenga clara. O sea, comprar una caja de cartón de huevos que al final de cuentas son únicamente cáscaras. Y esto es lo que significa ser vano, carecer de un propósito específico. Y estas oraciones son vanas porque no tienen un propósito en mente cuando oran. Tampoco son bíblicas y porque desconocen la voluntad de Dios. Y no tienen fe, o por así decirlo, su fe no está puesta en Dios, sino que están puesta en la insistencia o en la formulación de sus oraciones. Pueden que ellas tengan fervor y pasión en ocasiones, e incluso estas oraciones que el Señor llama que son de vanas repeticiones, puedan aparentar incluso tener cierto celo por Dios. Pero la realidad es que cuando son puestas a la luz de la palabra de Dios, carecen de sustancia, carecen de validez, carecen de significado, y vienen siendo delante de Dios como cáscaras de huevos vacías. ¿Pero por qué? Bueno, no podemos echarle toda la culpa a la oración de los gentiles, pero es importante que veamos por qué la oración de los gentiles es infructuosa. Primeramente porque no están dirigidas a Dios, sino que está dirigida a dioses falsos. Dice aquí el texto en el versículo 5: mas tú cuando ores, el versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Y agrega también en el versículo 8: no hagáis pues semejante a ellos, es decir, a los gentiles. ¿Cuál era la costumbre de los gentiles cuando se trataba del tema de la oración? Los gentiles empleaban de oraciones repetitivas porque ellos creían que ciertas oraciones o ese tipo de oraciones tenían mayor eficacia y eran escuchadas y respondidas por los dioses. En otras palabras, mientras más
repetitivo y mientras más fervente y mientras más apasionada eran sus oraciones y sus palabras, más eran las probabilidades de que los dioses escucharan y atendieran a su clamor. Los rabinos judíos adoptaron este tipo de oraciones. Y hoy en día vemos también este tipo de oraciones o este principio incorporado en distintas religiones. El islamismo, tiene en práctica donde días y tienen ciertas oraciones durante el día que invocan de una forma muy religiosa. El budismo también hace así. Y obviamente la religión por la cual nosotros más nos relacionamos en nuestro contexto, el catolicismo romano, que emplea de este principio en sus oraciones. Y la Biblia nos da dos ejemplos de esto, de cómo el gentil en su mente pensaba o piensa que por su repetición y por su palabrería será escuchado. Vemos el ejemplo de Éfeso. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 19, cuando Pablo estaba predicando en Éfeso por mucho tiempo, que las personas, los artesanos de la diosa Diana, se hicieron un alboroto en la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos vieron que su negocio había sido afectado por el ministerio de Pablo y de los otros apóstoles y de los discípulos. Y no voy a entrar en detalle, pero resulta bien el caso que la ciudad de Éfeso se da lugar en el teatro, y es aquí traen a los judíos que profesaban a Cristo, y entre ellos está Alejandro, uno que había creído por la palabra del evangelio. Y fíjate cómo dice Hechos capítulo 19 versículo 34: pero cuando le conocieron que era judío, es decir, cuando Alejandro salió y fue presentado para tratar de calmar a la multitud, y ellos se dieron cuenta que era un judío, dice, todos a una voz gritaron por casi 2 horas: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Pero vemos otro ejemplo en las Escrituras aún más vívido, y es el ejemplo que vemos en los profetas de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26, nos relata este episodio que vivió, que sucedió con los profetas de Baal y también con el profeta Elías. Dice así la palabra de Dios en Primera de Reyes 1, 18. Y ellos tomaron el buey. Perdóname que arranque así tan rápidamente. Ustedes recordarán que en ese momento Elías estaba conteniendo con los profetas Baales, y parte de esta lucha para ganarse, por así decirlo, el testimonio de Dios delante del pueblo de Israel, pues entonces cita a los profetas Baales para que hagan una competencia a ver quién de sus dioses era el Dios verdadero que iba a consumir la ofrenda que iban a colocar en el holocausto. Y aquí es donde viene el turno de los profetas de Baales. Y dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese entre ellos. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con las setas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Oh, hermanos, cuán a menudo nosotros oramos como los profetas de Baal. Cuán a menudo nosotros pensamos que por nuestras muchas repeticiones e intensidad de nuestra oración van a ser contestadas. Cuán a menudo nosotros oramos desde el alba hasta el atardecer, e incluso nos automutilamos para demostrar a Dios nuestra devoción, ya sea ayunando o refrenándonos de algún placer o de algo que nos pueda gustar o beneficiar. E incluso oramos frenéticamente, pero nuestro resultado viene a ser el mismo que el de los profetas de Baal. Como dice aquí, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Por qué? Porque muchas veces, y aún siendo cristianos, no oramos, sino que rezamos. No solamente
los gentiles oran a los dioses según sus costumbres, sino que al hacer esto también denigran la imagen de Dios. Resalta la religiosidad de los hombres, pero denigra los atributos de Dios. ¿Por qué fue la oración de los profetas de Baales tan intensa y tan ferviente? Salmos 135 nos da la respuesta. Porque ellos oraron a dioses que tienen boca y no hablan. Porque ellos oraron a dioses que tienen ojos y no ven. Porque oraron a un Dios que tiene orejas y no oyen. Y sus esfuerzos humanos trataban de compensar las limitaciones de sus dioses. En este caso de Baal. Pero este no es el caso con el Dios de las Escrituras. Él tiene boca y habla verdad. Él tiene ojos que todo lo ve. Y tiene orejas que todo lo oye. Hermanos, no seamos como los gentiles en nuestra oración. 2 veces Jesús le exhorta aquí a sus discípulos a no imitar la forma de los gentiles. Lo dice en el versículo 7, lo dice, y orando no use vanas repeticiones como los gentiles. Y nuevamente en el versículo 8, no hagáis pues semejantes a ellos, a los gentiles. ¿Y quién entendemos por los gentiles? Bueno, terrenalmente hablando, textualmente hablamos, entendemos por los gentiles a todo hombre que no pertenece a la nación de Israel. Pero espiritualmente hablando, los gentiles son todo hombre que no pertenece al pueblo de Dios, que no ha confesado fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que no ha sido lavado y regenerado por la sangre de Cristo. Y por esta es la razón de no hacer nuestras oraciones semejantes a los gentiles. ¿Por qué? Porque no servimos a un Dios falso, servimos al Dios verdadero y somos hijos de aquel Dios verdadero. Por ende, el segundo punto que el Señor trata en el versículo 8 es precisamente esto. A diferencia de los gentiles que oran con intensidad de palabra y vanas repeticiones y mucha palabrería a dioses que son falsos y que necesitan ese tipo de oración, nosotros oramos a un Dios verdadero, quien se presenta como Padre de nosotros y del cual nosotros somos hijos. Dios es aquel Padre verdadero, un Padre que conoce a sus hijos. Un Padre amoroso siempre va a procurar conocer a sus hijos. Y es interesante que nosotros vemos a través de las Escrituras el hecho de que nosotros no somos ajenos delante de la presencia de Dios. Todo lo contrario, somos muy bien conocidos. Mateo capítulo 10 versículo 30 nos dice que aún nuestros cabellos están todos contados. Es decir, Dios nos conoce al detalle. Conoce nuestra vida hasta el más mínimo detalle. Mis problemas, mis luchas, mis circunstancias, mis fortalezas, mis debilidades son conocidas al más insignificante y diminuto detalle que puedan ser conocidas. También me conoce a profundidad, como dice Salmo 139, versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Conoce las intenciones más profundas y más ocultas de nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros secretos, nuestras intenciones. Pero todo esto se resume en el hecho de que Dios simple y llanamente nos conoce a plenitud, como también lo recalca Hebreos capítulo 4 versículo 13 cuando dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas, y eso incluye mi vida. Mi vida está desnuda y está abierta delante de sus ojos. Como nosotros vemos a veces en la película o en los documentales, que toman los estudiantes a una, vamos a decir, un animal, una rana, un sapo, no sé, y lo disecan y lo abren y lo exponen para ver su organismo, para ver sus órganos y saber cómo funciona. Y ese pobre animal está completamente abierto y desnudo delante de los estudiantes. Y así estamos nosotros delante de la presencia del Señor, completamente expuestos, completamente desnudos y abiertos ante sus ojos, que todo lo ve y todo lo conoce.
Dios incluso nos conoce tan bien que sabe lo que necesitamos antes de que lo necesitemos. Como dice claramente el texto en el versículo 8, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Antes que nosotros la pidamos o que incluso sepamos que tenemos necesidad, Él ya lo sabe. Él lo sabe. Como aquel padre que sale con un abrigo porque sabe que la noche es fría y su hijo va a tener frío. O aquella madre que sale y sabe que va a durar largo tiempo y por eso se lleva una merienda, porque sabe que sus hijos tarde o temprano van a tener hambre y ella va a querer suplir sus necesidades. O como aquel padre que sabía que la raza humana que él había creado en su imagen y semejanza había de pecar y había de caer de su estado de perfección. Y por ende predestinó desde antes de la fundación del mundo el hecho de que él iba a enviar a su primogénito para morir en la cruz del Calvario y rescatar a su pueblo perdido. Entonces, hermanos, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué tenemos que orar si ya Dios lo sabe todo? Si Dios conoce todo, como dice el pasaje, y Él lo sabe incluso antes de lo que pidamos, ¿cuál es la importancia de la oración? Porque no viene siendo algo como redundante e inútil. Bueno, hermanos, la realidad es que la oración la necesitamos nosotros, no Dios. La oración nos transforma. Si recibiéramos todo lo que nosotros necesitamos antes de pedirlo, piensen en esto. Si nosotros fuéramos a recibir todo antes de que lo necesitásemos, entonces nunca aprenderíamos sobre la gratitud y agradecimiento de Dios. Nunca aprenderíamos a depender en Él y en su tiempo y en su forma, o a confiar en Dios plenamente cuando no entendemos su obrar. Tampoco reconoceríamos la bondad y la grandeza y el amor y la misericordia y la autoridad y la soberanía de Dios en nuestra vida y en todo el universo. Pero más importante, si recibiésemos todas las cosas antes de necesitarla o de pedirla, no veríamos a Dios como un padre, sino como un mayordomo. Aquel que está siempre propenso a darnos todo lo que necesitamos y el cual nos sirve a nosotros y no nosotros a Él. Él es un Dios que ciertamente conoce a sus hijos, pero no solamente lo conoce, sino también que los cuida. Lucas 11, versículo 11 al 13 nos dice de esto claramente. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le darán una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En otras palabras, si ustedes, siendo padres terrenales, pecadores, saben que a su hijo lo cuidan y le conceden lo que él necesita, ¿cuánto más nuestro Padre, que es perfecto y es santo y es puro, no acudirá al llamado de sus hijos? Hermanos, Dios siempre acude al llamado de sus hijos. A veces concede nuestras peticiones porque Él sabe que son conformes a su voluntad. Pero hay veces que Él las rechaza porque Él tiene mayores propósitos en nosotros. Pero lo importante que sepamos es que siempre actúa procurando lo que es mejor para sus hijos. En este caso, lo que es mejor para nosotros. Dios no solamente sabe de qué cosas tengo necesidad, sino que también Él actúa para suplir esas necesidades. Y es por esta razón que no debemos orar como los gentiles, porque no oramos a los dioses de los gentiles, sino que oramos al Dios verdadero de la Escritura. Pero algo que es importante que notemos, y no quisiera finalizar sin antes recalcar esto, es que tal oración es necesario y es imprescindible que se haga por medio de la fe. Y alguno preguntará, ¿pero dónde está la palabra fe en el texto? No lo vemos aquí. Bueno, esto está implícito en el versículo 8, cuando dice el Señor que aquellos que oran al Padre, que sabe de qué cosas tenéis necesidad, nos deja entendido de que aquellas personas que oran deben tener fe en aquel que sabe de qué cosas
tenemos necesidad. De nada sirve tener un padre que conoce y cuida a sus hijos si sus hijos no creen que su padre le conoce y le cuide. De lo contrario, no acuden a él o no le traen sus peticiones. Hebreos 11:6 nos dice claramente sobre esto y me encanta cómo el autor lo presenta. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, y escuchen el énfasis aquí en la palabra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es indispensable que nos acerquemos a Dios creyendo que Él es Dios. En otra palabra, acercarnos con fe y creyendo en sus atributos, creyendo en que Él es bueno y Él es omnipresente y lo sabe todo y tiene poder de hacerlo todo. Pero también creyendo en su carácter, que Él es santo, que Él es benevolente, que Él es bueno, que Él es perfecto. Pero también creyendo en sus promesas que vemos a lo largo de todas las Escrituras. Hebreos 11, el mismo capítulo, en versículo 1, nos enseña cuál es la definición de la fe cuando dice que es la certeza de lo que se espera y la condición de lo que se ve. En otra palabra, es la seguridad, es la certeza de tener algo delante de ti que tú no puedes ver, pero como si lo vieras. De tener la certeza y de seguridad de hablar con alguien que no está delante de ti, pero es como si lo estuviera. Es pues la fe, oramos con la certeza y la convicción de que Dios sabe qué cosas tenemos necesidad. Y hermanos, esto es lo que yo quisiera enfatizar, el hecho de que nuestras oraciones no debe ser ajena de nuestro corazón. Lo que nosotros conocemos de Dios debe incrementar nuestra fe en Dios. Y mientras más crecemos en el conocimiento de su palabra y de su carácter, más debe incrementar nuestra fe en Él. Porque ese conocimiento desciende hacia nuestro corazón y es ciertamente la certeza y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, acerquémonos pues a Dios con fe. Confiados en Dios, quien es el Padre amoroso que atiende a nuestras necesidades. Acerquémonos con fe, confiados en Jesús, quien ha preparado el camino para que podamos acudir confiadamente al trono de gracia. Y confiemos en el Espíritu Santo, quien nos enseña cómo debemos orar e incluso intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, si Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos, acerquémonos a Él en oración bajo esos términos. Aprendamos incluso a nuestros hijos terrenales, quienes no necesitan largos discursos o muchas repeticiones para pedirnos algo. Quienes con pocas palabras, pero con palabras de sinceridad y de confianza, sabiendo que su papi, que su mami va a responder a su petición, es suficiente. Acudamos confiadamente a Dios como Padre soberano y no como un Dios que puede ser manipulado con nuestra insistencia o palabrería como acostumbran los gentiles. Oremos, hermanos. Padre, perdónanos. Ciertamente, en muchas ocasiones, Señor, hemos querido manipular tu mano, manipular tu voluntad, creyendo, Señor, que simplemente con palabras vanas y repetitivas, oraciones mecánicas sin sentido, sin propósito, sin fe, que eso implicará, Señor, que tú vas a responder y acudir a nuestro llamado. Padre, perdónanos. Y nuevamente decimos, Señor, como dijeron tus discípulos, enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, a poder venir delante de ti con fe, con seguridad, confiados, Señor, sabiendo que tú eres Dios y que todo lo que tú dices sobre ti es verdad. Padre, gracias por tu palabra y por el ejemplo que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres ese Padre amoroso que conoce de todas nuestras necesidades.
y que la suple, Señor, conforme a tu perfecta y buena voluntad. Gracias, Señor, te damos por tu iglesia que se reúne esta noche. Bendícenos, Señor, y guíanos con seguridad a nuestros hogares. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.